Son las 9:09, estamos de regreso ya en nuestro programa y con nuestro panel preparado para empezar a conversar, a tratar las distintas temáticas que tenemos propuestas para el día de hoy. Saludamos de inmediato a la secretaria general de las Juventudes Comunistas, Bárbara Navarrete, a quien ya saludamos y que está conectada con nosotros. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy buenos días. Hola Rodrigo, muy buenos días, ¿me escucha bien? Sí, perfecto, te escuchamos perfecto, Súper. También te estamos viendo ahí para que podamos seguir esta conversación. Y saludamos también a la diputada del Partido de la Gente, Karen Medina, que también está junto a nosotros ya lista y dispuesta para poder conversar. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Hola Rodrigo, buen día Bárbara, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estar acá también y poder compartir con nosotros los diferentes temas propuestos. Antes de irnos a lo que nos convoca en el panel propiamente tal, nos quedamos también con la temática del tema del día y de una u otra forma la preocupación que puede generar los niveles de ruido que enfrentan, al menos en los análisis que se han hecho en la región metropolitana. Ya lo decíamos, 12% de los habitantes de la región está expuesto a niveles de ruido nocivos. Hay un porcentaje también que indica que este porcentaje aumenta 15% durante la noche, un tema también bien sensible. Quiero entrar en eso particularmente en la experiencia personal de cada una de ustedes, de cómo lo ven, cómo lo sienten en el entorno, y además con la diputada quiero hacer también la bajada más regional, porque aquí estamos hablando de lo que se percibe en la región metropolitana, pero también va a ser importante saber cómo lo perciben en regiones el tema del ruido. Bárbara, parto contigo, no sé cómo te afecta también este tema en lo cotidiano. Sí, bueno, a mí me toca hoy día vivir en Santiago Centro. Me imagino, no he visto los datos más precisamente, pero me imagino que una de las comunas con alta contaminación acústica y me toca vivir en un edificio, por lo tanto, no solo en el día uno no pasa mucho en la casa, evidentemente, pero en la noche de igual manera el ruido, cualquier situación que ocurra en la calle, uno la escucha. Y efectivamente eso dificulta el descanso y un montón de cuestiones más prácticas del día a día. Entonces, yo creo que es una afectación que hay que ponerle ojo respecto de no solo de las horas en que uno está en la casa, sino que efectivamente en cómo ello afecta la cotidianidad. Me imagino los domicilios también que están cerca de escuelas o de centros donde existe también participación, no sé, de grupos que tienen que ensayar. O sea, tenemos que buscar también a generar convivencia que por una parte resguarde este tipo de cuestiones, pero que por otra tampoco limite la participación o la realización de actividades que muchas veces están, o sea, que requieren meter un poco de ruido. Entonces, como ahí hay cosas complejas de mezclar, pero que sí, efectivamente me pasa y afecta. Claro, el tema del sano equilibrio, Bárbara, en muchos ámbitos. Por un lado, poder resguardar, ya que hablábamos de la noche, la higiene del sueño, como se le suele llamar, el tema de los ruidos, pero por otro lado también cuando aludes a actividades que de repente pueden generar molestia en ciertos vecinos, también tener en cuenta que está dentro de las posibilidades. El tema del equilibrio, siempre importante. Ahí Bárbara decía, las comunas, por ejemplo, Santiago obviamente está dentro de las más expuestas, Las Condes, Maipú, Ñuñoa, La Florida. Es lo que se plantea en este estudio, en lo que tiene que ver con el día y en la noche: Santiago, Maipú, Las Condes, La Florida y Puente Alto. Pero, diputada, también quiero saber cómo se sigue esto desde los distintos territorios, desde las regiones, porque hay centros urbanos muy desarrollados donde también se dan estas dinámicas. Pienso en su región ahí en Concepción, obviamente, el Gran Concepción, qué decir también en lo que es Valparaíso. ¿Cómo también observa este tipo de preocupaciones desde la región, con ese prisma, diputada? Mira, yo creo que es importante rescatar que hay normativa al respecto. Habla de un horario día en que hay cierta autorización, habla de 55 a 65 decibeles y esto cambia a partir de las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana, donde se baja de 45 a 50. O sea, tenemos al menos base para poder hacer los reclamos correspondientes a quien tiene que fiscalizar. Yo me imagino que Santiago se da, bueno, por el exceso de automóviles, las construcciones. Yo el otro día anduve por ahí en Canal 13, una de ruido porque estaban precisamente las constructoras trabajando. Pero obviamente se puede fiscalizar, a eso voy. Hay herramientas para. Por supuesto que es molesto. Yo me reía porque me preguntaban recién por interno, me mandaban la pregunta, sabes que yo duermo, yo duermo pero contra viento y marea, siempre he tenido un muy buen sueño, entonces no digo que eso no me afecte, aparte que yo vivo en una comuna que es relativamente tranquila, pequeña, donde de por sí esto no afecta tanto, pero sí pude ver en medio ambiente estos días que de mi región vinieron a exponer por el tema de los parques eólicos
Y ahí se da este problema. La gente que vive alrededor de estos proyectos eólicos tiene estos reclamos en la noche por el exceso de ruido que producen las aspas, y ellos hablaban que están sobre la normativa, lo que permite la normativa. Entonces sí, igual nos afecta en distintas maneras a lo mejor y a distintas causas, pero es algo que se puede fiscalizar, que hay que denunciar. Exacto, buen punto ahí lo que nos establecía en cuanto al tema de los decibeles, los momentos del día, para que también la ciudadanía pueda tomar conciencia y eventualmente también tomar cartas en el asunto dentro de lo que le compete. @Radio USACH en Instagram, en X, Facebook y el más 569-2649-3001 es donde, tal como hicieron nuestras panelistas, nuestros auditores pueden a su vez contarnos un poquito su apreciación de este tema. Dicho esto, nos vamos ya a lo propuesto para el día de hoy y nos quedamos con algo que hemos debatido en diferentes temas, en diferentes paneles, de una u otra forma. Tal vez a Bárbara le tocó alguna vez, a la diputada también, hablar de la discusión sobre los cambios al sistema político. Muchos se ha señalado principalmente por las dinámicas que se están dando en el Parlamento a la hora de tratar de sacar adelante proyectos, el poder llegar a consensos, pero frente a ello, frente también al llamado que muchas veces se ha estado haciendo incluso desde el mundo de la ciencia política, de poder hacer eco de aquello, ir tomando las decisiones, ir tomando, por ejemplo, propuestas que surgieron al alero del trabajo constitucional, en fin, tomar cartas en el asunto y en futuras elecciones poder ir tal vez cambiando el esquema que rige actualmente. Pero importante también lo que se ha estado planteando desde el Ejecutivo, y particularmente lo dicho por el presidente Gabriel Boric, que ha condicionado a impulsar cambios al sistema político, a zanjar antes otras discusiones. Por ejemplo, lo que tiene que ver con pensiones. Si bien considera necesario hacer modificaciones, el presidente advirtió que hoy día la falta de consenso no se da exclusivamente por la fragmentación. Ahí también pone un nuevo tema sobre la palestra. Lo que hemos conversado y tenemos un consenso en el comité político es que es deseable y vamos a empujar en esa dirección que los partidos de gobierno tengan una posición conjunta respecto a este tema. El otro consenso explícito, continuó, es que antes del contenido de aquello es que lo prioritario es sacar adelante la reforma de pensiones y el pacto fiscal, y por lo tanto toda la discusión respecto a algo tan importante como es el sistema político debiese ser posterior a que zanjemos la discusión, que es lo que yo diría, plantea el presidente, más importa a los chilenos, que es en particular la reforma de pensiones. Ahí también dando o estableciendo ciertas prioridades. Quiero darles la palabra ya para hablar un poco de esto y efectivamente analizar los alcances que puede tener este tipo de reformas. Bárbara, parto contigo. Sí, bueno, muchas gracias, Rodrigo. Yo creo que, claro, lo hemos conversado en otros momentos porque ha estado instalado esta idea post debate constitucional. Y ello, en algún momento, vimos también cuáles eran algunas medidas que ya estaban sobre la mesa, sí. Un tanto de acuerdo de gran parte de los partidos. Digo gran parte de los partidos porque en particular mi partido, el Partido Comunista, no ha sido partícipe activo de esas primeras reuniones, al menos. Evidentemente identificamos y problematizamos respecto a situaciones bien similares, pero es importante precisarlo. Creo que primero debiésemos buscar hacer una correcta identificación del problema, y en esa línea yo creo que el presidente tiene mucha razón. Tenemos hoy día efectivamente un alto nivel de fragmentación, tenemos un bajo nivel de disciplina partidaria y ello evidentemente dificulta la gobernabilidad en cualquier espacio. Sin embargo, hay un problema político de fondo, que si bien una reforma al sistema político puede aportar en mejorar, no es una garantía de que vamos a tener necesariamente un mejor nivel de acuerdos o mayor sintonía respecto de lo que pensamos del país. Y el problema político de fondo diría yo que tiene que ver precisamente con eso, con algo ideológico, con lo que finalmente responde a cuál es la idea de país que queremos construir, cuáles son los principios que queremos hacer avanzar. Y en esa línea entonces el debate, si bien pasa por la forma, es decir, por cómo hoy día está compuesto el Congreso u otros espacios de deliberación política, no es el fondo, finalmente, de lo que tenemos que buscar, entonces, acordar de cierta manera. Porque yo me imagino, o especulo a priori, de que con más o menos partidos, con más o menos bancadas, muy probable que la derecha siga defendiendo a la AFP como, no desde su visión de solamente la provisión privada de derecho y el rol secundario del Estado, sino que además muchos de ellos ven comprometidos allí sus intereses, y por lo tanto ahí hay otras cuestiones de fondo que mejorar y debatir también. ¿Cuál es la relación de la política con el empresariado? Algo de ello se ha buscado resolver con la ley de partidos políticos, con el financiamiento de los partidos, pero sabemos que no está del todo resuelto. Entonces, inicial del problema pasa por efectivamente identificarlo bien y
tener claridad de que al final del día no hay una varita mágica y que debemos mirar varios aspectos de forma y fondo. Y por otra parte, creo que la precisión que hace el presidente responde básicamente a lo que urge poder poner sobre la mesa, que es efectivamente las necesidades de la reforma o de los cambios que se comprometieron y que además sabemos son de profunda necesidad para las personas. Y en ello yo, si bien he visto críticas respecto de ese condicionamiento, Sí. es labor del presidente de la República finalmente poner prioridades. Y esas prioridades yo creo que efectivamente están bien puestas, si es que lo que queremos es hacer avanzar la reforma de pensiones, el pacto fiscal. Y bueno, los políticos hoy día en el Congreso o en el Senado tendrán que poder entonces caminar y mascar chicle en la medida en que avancemos entonces en las reformas fundamentales, en los debates más profundos de la visión de país, y por otra parte que podamos también no dejar de lado evidentemente el camino de poder conversar y seguir tomando acuerdos respecto de estos pisos que consideramos necesarios de avanzar en un sistema o una reforma al sistema político. Diputada, me quedo con usted ahora, ahí también siempre con esa visión desde el propio hemiciclo, viviendo en el día a día también lo que son estas dinámicas y estas dificultades. Cómo también observa las palabras del presidente, también obviamente las apreciaciones que hacía Bárbara respecto a también a transparentar desde la perspectiva de algunos parlamentarios cuáles son y de algunos partidos políticos las apreciaciones que tienen en temas tan fundamentales como son las AFP y las pensiones. Ahí le dejo la palabra. Mira, respecto a las declaraciones del presidente, yo tengo los pros y contras referente a esto de querer enfrascar o querer agrupar todos en grandes partidos políticos. Creo que eso impide de verdad la democracia que tenemos hoy día a la gente de poder elegir sus líderes o sus representantes. Porque finalmente cuando vemos hoy día qué es lo que se está dando en este periodo de elección municipal, cómo se agrupan los partidos políticos y cómo muchas veces ellos designan sin importar la independencia de las comunas, del territorio, y definen quiénes son los cargos que van a llevar imponiendo nombres, creo que eso es lo que ha llevado hoy día a tener un amplio apoyo en las personas independientes y que no pertenecen a partidos políticos. Y esa libertad hoy día, claro, dificulta un poco a lo mejor el trabajo de acuerdo legislativo, pero también eso le da a la ciudadanía la facilidad o le da el derecho de poder elegir a sus líderes sin que un partido o un conglomerado político te imponga. Entonces, en ese sentido, creo que se quiere limitar y se quiere tener un mayor manejo de quienes representan a la gente. Y ahí no estoy de acuerdo en ese sentido. Creo que aquí la falta de diálogo en la Cámara, que es una de las causas que ha llevado esta idea a querer plasmarla hoy día en un proyecto de ley, ya que no salió de la Constitución, aquí el problema que tenemos es la falta de diálogo, es la falta de discutir en serio las ideas y no de querer imponer una fuerza política sobre otra. Aquí nosotros tenemos en la Cámara un sector que es izquierda contra una derecha, que muchas veces no conversan, que no razonan y que no ponen en prioridad los problemas ciudadanos. Y ahí estamos con la reforma de pensiones. Ahí estamos entrampados porque definitivamente no ha estado la voluntad de querer discutir esto con la altura de mira que se merece. Entonces, yo creo que si nosotros hacemos cambios importantes en la forma de que funciona la política, nosotros pudiéramos avanzar mucho más que a través de estas leyes que pretenden acorralar un poco y darle a unas pocas personas que son los que manejan los partidos políticos este poder de decisión. Y en ese sentido no estoy de acuerdo. La reforma de pensiones es un tema. Yo la he apoyado, la vamos a seguir discutiendo. Sabemos que es una necesidad ciudadana. Sabemos que también hoy día tenemos una pensión que ha subido, que está alrededor de 214.000 pesos, que ya es menos lo que nos falta para la promesa que tiene este gobierno de 250.000 pesos. Hoy día yo creo que si no hay acuerdo con este 3 y 3, con llevar todo a un fondo solidario, hay que abrirse a la posibilidad de impuestos generales. Yo creo que aquí el gobierno va a tener que evaluar ese escenario para poder avanzar en lo que ellos pretenden, que son esta pensión de 250.000 pesos. Que te vuelvo a decir, no es tanto lo que nos falta, no es una meta inalcanzable. Yo creo que aquí hay que tener solamente la voluntad de buscar las alternativas, de generar el acuerdo, el consenso para que esto salga adelante. Bárbara, ahí te dejo también la palabra. Varios puntos ahí que establecía respecto a lo que se ha estado dando en el Parlamento en la perspectiva de la diputada, pero además interesante ver el tema de cómo los mismos partidos políticos o las dirigencias pueden estar eventualmente influyendo en la forma en que se debate. Sí, bueno, yo creo que
que la diputada también pone sobre la mesa otro de los debates de fondo que hay que dar, que es efectivamente cuál es el rol que tienen en el sistema político los partidos políticos. Para mí, un partido político finalmente representa un proyecto político, ideas, principios, y yo diría que varios partidos no representan precisamente ello, sino más bien una herramienta, un instrumento respecto de llegar al poder abriendo un cupo. Y no necesariamente ello correlaciona correlaciona con el resto de tus compañeros, compañeras de partido, y por tanto genera diferencia en el ejercicio del poder mismo. Y ello, bueno, lo podemos ver expresamente con el partido de la diputada. O sea, lamentablemente es un partido que llega al Congreso con 3 diputados y hoy día queda solamente la diputada presente acá. Entonces, era el partido mismo. Y evidentemente ello es parte no solamente del Partido de la Gente, ello ha pasado con Partido Demócrata Cristiano ahora últimamente, con Republicano y así, una serie de partidos que finalmente sus liderazgos o representantes terminan haciendo política por fuera y significando o resultando ello en una fragmentación importante en la toma de decisiones y finalmente en los acuerdos y un poco en la perspectiva de país que tenemos. Es bien difícil creer que 150 personas que se encuentran allí van a ponerse de acuerdo cada una con su propio interés y principio, y por lo tanto la realidad de posicionar fuertemente la idea de representación que tienen los partidos políticos es muy importante en el debate de una reforma al sistema en sí mismo. Y yo creo que de igual manera, relacionado con ello, es importante mirar finalmente que las medidas que se pongan sobre la mesa, y ahí yo creo que comparto bastante un poco las preocupaciones que planteaba la diputada, no sean finalmente excusas o que ello no signifique buscar marginar del debate político a fuerzas políticas válidas o democráticas que finalmente buscan incidir en espacios de poder. Y lo digo porque me parece que no me parecería curioso al final del día que en marco del debate de reforma del sistema político hubiese quienes plantearan que el Partido Comunista no debiese existir dentro de la normativa. Y lo digo porque hace algunos días en la tercera representante republicano planteaba que éramos una amenaza para la democracia, sin ninguna vergüenza, planteando además o identificando además la cantidad de representantes que tenemos, pero ello no es suficiente, porque al final del día somos comunistas y ese es el problema. Entonces, creo que el debate tiene que buscar poner sobre la mesa finalmente los principios de gobernabilidad, las características que debe tener el sistema político en la medida que nos permita ahí llegar a más acuerdos, y ahí sobre la mesa están el umbral de votos, lo que pasa con un parlamentario si es que deja o renuncia al partido, y de qué manera también el CERVEL genera mejores y mayores condiciones de mirar la relación o el funcionamiento, más bien la conducta partidaria. Entonces, hay harto que conversar respecto al sistema político, pero yo diría que no podemos con ello bypassear el problema político de fondo, que tiene que ver con las necesidades de avanzar en cuestiones de idea de país más de largo plazo, que finalmente no se van a resolver con tener más o menos partidos necesariamente, sino que con cómo miramos finalmente el futuro y nos ponemos de acuerdo en cuestiones comunes, como la solidaridad, por ejemplo, en el sistema de pensiones, o la necesidad de fortalecimiento de la educación pública, y bueno, debatamos eso entonces con todo el tiempo que se requiera, pero bueno, de forma paralela avancemos entonces ponernos de acuerdo cómo generamos mejores condiciones para la gobernabilidad. Diputada, ahí le dejo la palabra. Saludía también ahí a su partido dentro de la intervención de Bárbara. Me interesa también saber cómo toma también parte de esos análisis y esos juicios. Y por otro lado también la forma en que vamos concibiendo ese escenario de partidos políticos en el futuro, en cuanto a cuáles son también las miradas, los idearios y la forma en que se quiere aportar al país. Sí, bueno, efectivamente Bárbara tiene razón cuando hace esta mención a estas nuevas fuerzas políticas, a lo mejor que a veces son muy minoritarias, pero que sí valen mucho cuando se da aquí el pirquineo de votos, por ejemplo, como para definir la mesa, que fue lo que pasó hace poco. Pero también decirle que éramos 6 parlamentarios, no éramos 3. Entonces la crisis es más grande todavía. Porque efectivamente, claro, al llegar a este Congreso a trabajar en este trabajo que nosotros como partido hemos dicho que va a ser colaborativo, que va a ser propositivo, que va a ser oposición cuando sea necesario, pero entendiendo que nosotros representamos a la misma ciudadanía que representa al gobierno. Por ende, el trabajo sí o sí debiera ser mucho más colaborativo que oposición. Y en ese sentido, entre esta fragmentación política y esta polarización que tenemos hoy día lideradas por extremos, ha sido muy, muy complejo poder
discutir las ideas, poder avanzar. Y definitivamente nos pasó esta división donde los parlamentarios se salieron del partido, terminan siendo independientes y efectivamente también eso te da la libertad de estos pirquineos de voto, y pasó un poco lo mismo con la DC y vemos cómo se están levantando nuevos partidos políticos porque algo pasa y ahí no hay que ser ciego con los partidos políticos por año. O sea, que la ciudadanía hoy día confía en personas independientes y no en personas que representan a partidos políticos, que eso se ha dado, no manejo los porcentajes, pero eso siente la ciudadanía. No quiere nada con partidos políticos, entonces apoyo al independiente. Y eso lo han visto mucho y han optado por salir de los partidos e ir como independientes. Entonces, esta fragmentación se viene dando hace rato porque los partidos también han decepcionado. Estas cúpulas que manejan el poder, que manejan las decisiones, a la ciudadanía no les ha gustado. Hemos visto hoy día los fracasos frente a proyectos presidenciales, tanto de los que han estado anterior, vemos los porcentajes han sido bajísimos de cumplimiento de meta y este gobierno no va a ser la excepción. Cuando no logramos avanzar con una reforma previsional todavía, con un pacto fiscal, que no hay disposición en la Cámara, de hecho yo no estoy dispuesta para subir impuestos bajo ningún contexto. Hoy día, si no ordenamos lo que tenemos en la arca fiscal, en lo que ya llega hasta ahora, no sacas nada con seguir echándole plata a un saco roto, porque eso es lo que es hoy día la arca fiscal, es un saco roto donde se te escapa la plata por distintos lados. Entonces, en ese sentido, creo que también hay un problema ahí en los proyectos presidenciales, en los proyectos que traen ellos para el país. Cuando Bárbara habla de metas a largo plazo, es porque ahí debe haber un proyecto claro de los presidentes electos de cómo vamos a avanzar. Y hoy día yo creo que este gobierno no tenía claridad. Primero, no estaba preparado para ser gobierno, nunca se imaginó que iba a ser gobierno y eso significa que hoy día tampoco tiene un plan claro, un plan que genere los apoyos, los consensos necesarios para poder avanzar. Y eso entorpece mucho la discusión también en la interna de ambas cámaras. Bárbara, te dejo ahí tiempo para ir cerrando ideas. También a la diputada le vamos a dejar ese tiempo para ir a la música y después ir al otro tema. Pero cerramos ideas. Sí, no, yo creo que estamos hace mucho tiempo efectivamente viviendo las dificultades del descrédito de la política en sus figuras y en sus instrumentos, en las personas que la componen. Yo creo que hay que dejar de mirar los partidos también como un abstracto. O sea, finalmente los partidos están compuestos por personas y finalmente son quienes ejecutamos finalmente la política y representamos esas ideas. Lo hagamos bien o no, es efectivamente lo que las personas terminan valorando o no en las urnas, porque particularmente el ejercicio de moverse de un partido a otro, o ser independiente no te hace en sí mismo tener mayor valor. O sea, el Rojo Edwards, por ejemplo, dejó de Renovación Nacional para ser republicano y tiene independiente. No sé qué tan diferente es Rojo Edwards de ese escenario al actual y si ello le genera mayor validación o no respecto de la ciudadanía y los intereses que defiende. Entonces, creo que hay mucho que avanzar en sincerar también esos debates, que tengamos los cuidados que correspondan respecto de que ello no signifique buscar anular fuerzas políticas democráticas y válidas en términos del debate público y de las opciones que se le pueden entregar a la ciudadanía, pero sin lugar a dudas requerimos de poder mirar efectivamente cómo funcionan los intereses que resguarda cada uno de los partidos políticos, lo que representa cada uno de los partidos políticos y de qué medida entonces ello permite avanzar en mayor acuerdo, pero sin perder de vista que el problema de fondo tiene que ver con cuál es el país de futuro que miramos, y que ahí evidentemente pasa por los intereses que cada uno defiende. No me parece, como decía al inicio, que con más o menos partidos, más o menos fragmentación, partidos de la derecha hoy día sigan cuestionando la solidaridad como un principio y por tanto tenemos que basar allí el debate más de fondo porque son las necesidades más urgentes de resolver, como las pensiones, como la educación pública, como el acceso a la salud, como lo que está pasando con la ley corta de ISAPRES que todavía no termina de resolverse y así, cuestiones que finalmente están en marco del debate público y que sin duda esto tenemos que avanzar, pero yo ahí sigo validando la opinión del presidente de poder entonces poner las prioridades donde corresponde y poder avanzar, caminar y mascar chicle a la vez por parte de quienes están legislando hoy día. Diputada, también para ir cerrando ideas en este tema. Sí, mira, yo creo que y valoro tremendamente que existan los partidos políticos porque eso nos permite organizarnos y permite a las personas tener la posibilidad de ocupar estos cargos de elección popular, pero creo que una vez que tú eres electa, tú ya no te debes a la ideología de un partido político, tú te debes a la ciudadanía. Y esa es la separación que hoy día tenemos que hacer. ¿Cuál es la necesidad hoy día? No es la misma de hace 20 años atrás. Entonces, si las autoridades electas tienen solamente conexión con su ideología partidaria y no tienen conexión con la realidad y la necesidad actual,
esa conversación no es fluida y esa conversación finalmente no termina siendo representativa de la necesidad ciudadana. El partido político es un instrumento, es un barco que te permite, pero una vez que tú ocupas un cargo de elección popular y de responsabilidad de mucha gente que está detrás de tu decisión, creo que la conexión debe ser netamente, no con el partido, sino que con la ciudadanía. Y eso son cosas que hoy día necesitamos hacer entender a los parlamentarios, necesitamos hacer entender a los partidos políticos también y al Ejecutivo para poder avanzar en estas necesidades urgentes que hoy no son las mismas que el año 73. Entonces no nos enfrasquemos en ideología para no avanzar en las necesidades. 9:38, regresamos para seguir conversando en nuestro panel junto a la diputada del Partido de la Gente, Karen Medina, también con la secretaria general de las Juventudes Comunistas, Bárbara Navarrete, e ir cambiando de tema y particularmente con lo que estuvo marcando la agenda del día de hoy, que fueron las declaraciones que dio el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, en Radio Súbela. Ahí entró en la discusión del tema de la pena de muerte y en ese sentido hizo algunas declaraciones que obviamente no cayeron bien en algunos sectores políticos. Él dijo que hay discusiones que están pendientes, que nadie quiere instalar, por ejemplo la discusión en torno a la pena de muerte. Yo creo que ahí hay un tema que está pendiente, hay delitos que por más que les apliquemos cadena perpetua, por más que apliquemos las mayores sanciones, sobrepasan la comprensión humana, que no tienen perdón. Esto ya lo decíamos, trajo particularmente coletazos en el sector que finalmente lo apoyó en su momento como candidato a la gobernación y que también estaba llevando adelante su candidatura para la reelección en octubre. Sectores de la convergencia social estuvieron ahí haciendo algunas críticas a esta visión. Importante ir analizando aquello y además hacer mención de que durante el día también aclaró sus dichos el gobernador. Mundaca buscó aclararlos. Para mí es fundamental reforzar fuerza y medio para el combate de la delincuencia, del crimen organizado, relevar a las policías de funciones administrativas y dotarlas de mejores recursos tecnológicos. Me parece fundamental contar con servicios de inteligencia integrados que nos permitan adelantarnos ante hechos delictuales y reforzar el sistema carcelario chileno, también regional, a propósito de la sobrepoblación en cárceles. Y asimismo dijo: soy un defensor de los derechos humanos, he sido reconocido mundialmente por mi defensa de ellos y por tanto malamente podría estar a favor de la pena de muerte. Es parte de la segunda parte de las declaraciones. Lo primero lo dijo en Radio Súbela y luego durante la jornada del día de ayer fue clarificando esos puntos de vista. Pero esto denota, y ahí quiero darles la palabra, diputada, también a ti, Bárbara, el tema de cómo estamos abordando particularmente el ámbito de las políticas en torno a delincuencia y efectivamente cuáles son las soluciones que estamos buscando. Que se tocara el tema por alguien del oficialismo, donde efectivamente uno esperaría también una visión más acorde a los derechos humanos, no deja de llamar la atención y por ello quiero también entrar en aquello. Cómo estamos haciendo los diagnósticos y particularmente acudiendo a personas que están preparadas también para enfrentar este tipo de debates a la hora de establecer posibles soluciones y políticas públicas. Diputada, me quedo con usted para empezar. ¿Sabes lo que pasa, Rodrigo? Es que estamos en una situación de colapso con la seguridad. Entonces hoy día podemos ver a este gobernador con esas declaraciones. También causó mucho resquemor en la izquierda cuando Tomás Bodanovich, creo que fue, que pidió sacar los militares a la calle. Sí. ¿Se acuerdan? Entonces hemos ido avanzando y hoy día podemos ver, y es ahí donde yo te digo, o sea, cuando nosotros somos autoridades electas, ya no representamos una ideología política, independiente que la respetemos, independiente que pertenezcamos a ese partido, nosotros tenemos que ir a la par con las necesidades y los problemas ciudadanos y buscando solución en una dirección de que la gente se pueda hoy día, por ejemplo, sentir segura. Estamos en una crisis de seguridad que está afectando a todo nivel. O sea, aquí partimos desde la salud, partimos en educación, vemos que cada vez la delincuencia se va tomando los liceos. Hoy día estamos en una crisis donde hace poco murió un estudiante en la región de Biobío atacado por otro estudiante. Entonces, esto definitivamente se nos está escapando de las manos. Sin contar el problema que tenemos con las policías, cómo han muerto nuestros carabineros. Eso ha sido en este gobierno muchos casos. ¿Y a causa de quién? De migrantes, la mayoría. Entonces, esa situación de verdad que hay que discutirla y hay que discutirla no por ideología, hay que discutirla por la realidad que tiene hoy nuestro país. Sí. ¿Usted está en la línea de poder conversarlo como lo planteaba en una primera declaración el gobernador? ¿Con la pena de muerte, ¿sí? dices tú?
Mira, yo estoy abierta a discutir esas medidas complejas, pero si van a ir en solución de un problema que tenemos y que se nos escapó de las manos, estoy muy abierta a discutirlo. Eso no significa que lo aprobemos, pero obviamente es un tema que hay que tocar, porque él tiene toda la razón del mundo. Hay personas que han caído ya en reiterados delitos, que es su forma de vida y que no los vamos a sacar de ahí. Entonces hoy día tenemos un problema también con el acceso o con lo que el colapso de las cárceles. Es un tema que no se está discutiendo, que no se está abordando con la urgencia que se necesita porque no hay nuevos proyectos, no tenemos cárceles de alta seguridad para separar a estas personas, tenemos un exceso de migrantes en nuestras cárceles pagados con plata de todos los chilenos. Esos son temas que hay que debatir y que hay que debatir en serio, no por ideología. Entonces, él, en su desesperación a lo mejor, yo no sabía cuál era su origen o su acercamiento al sector político, pero eso pasa cuando tú eres responsable en un cargo y mucha gente te presiona y tú ves cómo hay cosas que no podemos manejar con las herramientas que hoy día tenemos. Entonces hay que abrirse a estas medidas a lo mejor extremas y a lo mejor de forma transitoria. Bárbara, me quedo contigo ahora para también conocer un poquito cómo has estado observando este tema, los dos matices en estas declaraciones del gobernador y por otro lado también lo que han planteado desde el oficialismo, Convergencia Social. Diego Ibáñez, el presidente de este partido, dijo que el progresismo no debe ni puede abrir debates que relativicen la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese es el debate de fondo. Ahí también haciendo un punto respecto a cuál es la posición que se toma desde ese sector. Me quedo contigo, ahí escuchábamos también a la diputada la apreciación que tenía, también de una u otra forma la disposición a discutirlo en el marco de lo que está pasando en el país, eso nos planteaba recién la diputada, pero otro factor que yo creo que hay que poner sobre la mesa es el electoral. Recordaba las declaraciones del alcalde Bodanovich, que muchos también lo interpretaron como también un elemento para tener presencia en un momento electoral. Muchos también hacen la misma apreciación respecto a la primera parte de las declaraciones del gobernador. Te dejo ahí la palabra. Sí, yo partiría haciendo dos precisiones respecto de cómo Rodrigo Mundaca es un ejemplo también de lo que debatíamos en la etapa inicial, de la relevancia, el primer tema, de la relevancia de apoyar proyectos, más no personas en particular. Porque ello evidentemente es muy atractivo en márgenes de lo electoral y de cómo los partidos aumentan su votación, validando finalmente liderazgos individuales, pero ello no da ninguna garantía respecto de cómo miramos finalmente el proyecto país. Y yo ahí difiero sin duda y totalmente con lo que plantea la diputada. O sea, nosotros, los partidos políticos no solo representan un proyecto país, o esa es su tarea, y por tanto quienes son electos bajo ese proyecto de país debiesen también buscar efectivamente avanzar concorde a ello, lo que no significa en ningún caso pasar por sobre o por el lado sobre las prioridades ciudadanas, porque esa es también la tarea de los partidos políticos, efectivamente. Entonces, eso por una parte, y en segundo lugar, yo estoy muy en desacuerdo con el primer Mundaca y estoy muy de acuerdo con el segundo Mundaca, con su segunda declaración. Y creo que ello da cuenta sin duda de la ansiedad que tienen hoy día muchos líderes políticos de poder entonces buscar la cuña fácil, la respuesta fácil ante un problema que es muy, muy profundo, muy complejo de abordar. Y lo hemos debatido también en otras oportunidades. Yo en este caso solamente me apegaría a lo que se ha avanzado civilizatoriamente el mundo, a lo que ha avanzado el mundo, no solamente nosotros en Chile, respecto de debates como lo que respecta a la pena de muerte, y en ello creo que Amnistía Internacional es muy enfática respecto a las razones del por qué hay que avanzar más bien en abolir la pena de muerte en el mundo. Chile lo hizo formalmente el año 2021, o sea, 2001, perdón, en la reforma al Código Penal, donde se avanza desde la pena de muerte hacia el presidio perpetuo. Sin embargo, sigue estando alojado en la justicia más bien policial o militar, perdón. Y por tanto, las razones que se plantean en el debate más bien de los derechos humanos y la Amnistía Internacional dicen relación con que en la medida en que nosotros mantenemos, o más bien las razones para abolir la pena de muerte tienen que ver con que es irreversible y por tanto existen errores que se cometen. Yo quisiera básicamente dejar sobre la mesa que en Chile, en la última década, hasta junio del año 2023, hubo 39.235 personas que fueron imputadas con un delito que no cometieron. O sea, no es un tema menor hablar de cuál es la pena o cuáles son las condenas que se ejecutan o se definen en marco de finalmente un
un sistema que no es perfecto. O sea, tenemos personas que están condenadas sin haber cometido delitos y ello se basa en otra de las cuestiones que plantea Amnistía Internacional muy fuertemente y que hay que tener sobre la mesa, que es finalmente una medida que pudiese llegar a ser una medida discriminatoria, en el sentido que la pena de muerte recae de forma mucho más centradamente en personas en entornos socioeconómicos desfavorecidos o pertenecientes a minorías raciales, étnicas o religiosas, y eso evidentemente está limitado básicamente por las condiciones que se tienen para acceder a defensa. Uh-huh. Por lo tanto, me parece que el debate de la pena de muerte ni siquiera debiésemos buscar abrirlo, sino que más bien avanzar en medidas finalmente integrales que busquen finalmente responder al problema de seguridad, pero desde una mirada integral a los derechos humanos y en la perspectiva que ha ido avanzando el mundo con políticas y no de retroceso civilizatorio, que podría ser entonces abrir nuevamente debates como este. En el tiempo que nos queda, diputadas, entremos también en algunos de los elementos que recién señalaba Bárbara, en lo que tiene que ver también con un tema no menor en torno al grado de seguridad jurídica que se puede dar a la hora de pensar en muchos procesos judiciales que se están dando al alero de lo que tenemos actualmente. Ahí aludía a personas que han sido condenadas efectivamente en forma errónea. Importante tener en cuenta ese factor. Y por otro lado, algo que también le planteaba a Bárbara al darle la palabra, y que tiene que ver con el factor electoral, que también está primando muchas de las declaraciones que están surgiendo en estos días. Ahí le dejo la palabra. Ese es un tema distinto, está, como dice Bárbara, lo que están ocupando algunos para hacer populismo electoral, previo a un proceso de campaña, que yo espero que la ciudadanía ahí esté súper alerta y pueda definir y pueda elegir bien frente a este tipo de cosas, porque hoy día yo veo... Están ofreciendo casas en el aire, están ofreciendo desde los gobiernos regionales, o sea, este proceso de verdad está siendo, y siempre ha sido así, de engaño a la ciudadanía y después la ciudadanía lo sabe, pasa la cuenta y de hecho esa es la evaluación que tienen los políticos hoy día. Pero referente al tema de la pena de muerte, efectivamente comparto con Bárbara esa preocupación que ella manifiesta. Aún así, yo me imagino que si eso se llegara a discutir y a conversar, no va a ser sobre primeros delitos, no va a ser sobre dudas a lo mejor o cosas que realmente no se puedan comprobar. Vuelvo a decir, esto no es que yo lo esté apoyando, pero es algo que no me niego a discutir, porque hoy día creo que la condición en nuestro país, cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que hablar de derechos humanos de toda la gente, no de los delincuentes. Cuando hablamos de derechos humanos también hay que ponerse en el lugar de aquellos carabineros, de aquella esposa, de aquellos hijos que vieron a su madre acá en Viña o Valparaíso, fue el fin de semana, acribillada en la calle sin tener el mayor ni el más mínimo respeto a que iba con sus hijos. O sea, aquí hay una delincuencia hoy día que no tiene ley, que no tiene respeto, que no tiene valores, que definitivamente es el nivel máximo yo creo que hemos tenido en nuestro país. Entonces, cuando nosotros estamos viendo eso y tratamos de hablar de medidas integrales, vemos que todas las medidas, por más que las vayamos enlazando, son insuficientes. Entonces, sí hay que abrirse a ver nuevas medidas, a ver que las penas sean realmente efectivas, penas perpetuas, pero efectivas. Aquí hay un tema que hay que discutir y de verdad yo entiendo y yo soy muy respetuosa también de los derechos humanos, pero las víctimas también tienen derechos humanos y siento que nadie está velando por ellas. Nos preocupamos del delincuente, nos preocupamos de dónde viene, de cómo el sistema le ha fallado y buscamos miles de excusas. Pero ¿qué pasa con aquellos que han visto partir a sus seres queridos a manos de estos delincuentes? Que muchas veces no es el primer caso de homicidio, no es el primer caso de delito, son reiterados en el tiempo. Hay personas que nunca vamos a sacar de ahí, porque tenemos un sistema también que les faltan herramientas para poder apoyar. La reinserción social prácticamente hoy día es nula, tiene un muy bajo resultado, pero son cosas y son temas que no nos podemos cerrar, que vuelvo a decir, hay que discutir con la responsabilidad necesaria, resguardando los derechos humanos como hay que también entender que el día que tú le dejas de respetar el derecho humano a otra persona y le quitas la vida, tus derechos humanos también ya no, porque se los tenemos que respetar todo el resto de la sociedad. Y más cuando esto es reiterado en el tiempo. Bárbara, para ir cerrando el panel del día de hoy, ahí te dejo el tiempo para ir cerrando ideas y además quedarme con algo que también se plantea en la prensa el día de hoy. El Mercurio, sin ir más lejos, también señala que esta polémica o estas declaraciones de alguna manera también podría dar argumentos a las tiendas que están también viendo la posibilidad de tener candidaturas. El caso del PS, que estaría levantando al exalcalde Mauricio Viñambres, o el mismo Partido Comunista que impulsaría a Carolina Fernández. ¿Cómo estás viendo también ese tema en cuanto al grado de
distancia que podrían tener socios de la coalición a lo que tiene que ver con estas declaraciones. Sí, no, yo básicamente para ir cerrando la idea, me parece que hay que enfatizar en que es un debate que ni siquiera debiésemos buscar abrir, en la medida en que no buscamos ser un país de avanzada en materia de derechos humanos, pero también en que hoy día es un debate que ha avanzado en el mundo en la línea contraria. Y solamente enfatizaría nuevamente las razones para abolir la pena de muerte por Amnistía Internacional, en la medida en que es irreversible y se cometen errores. Ya planteaba cuál es la cifra en Chile únicamente respecto de condenas que no responden efectivamente a delitos, que no disuade necesariamente contra el crimen, y ello es lo más profundo. O sea, hay quienes argumentan que pongamos medidas muy críticas y de extremo, porque ello evidentemente haría retroceder el crimen organizado, y eso no está en ningún caso comprobado, que suele emplearse en sistemas de justicia poco imparciales, que es discriminatoria, y ello ahí recae profundamente en cómo condenamos hoy día la pobreza, por ejemplo, y se usa muchas veces como una herramienta política finalmente para castigar opositores políticos y no así al crimen o al objetivo que queremos hacer avanzar. Y sin duda que ello hay que mirarlo críticamente respecto de los apoyos que se ponen sobre la mesa, porque muy en correlación con lo que debatíamos en la primera parte del panel, lo que debiesen buscar resguardar los partidos políticos en democracia es efectivamente proyectos políticos, idearios de futuro del país, y no personas en particular que no generan ninguna garantía respecto de lo que uno busca entregarle a la ciudadanía responsablemente. Y yo creo que ello es sin duda una de las razones por las cuales el sistema político en Chile, los partidos y sus representantes están altamente cuestionados en los últimos años. No solamente por cómo el sistema político en particular, sino que efectivamente cómo actúan los liderazgos a cualquier costo muchas veces. Y ello evidentemente no lo podemos permitir, y menos lo podemos permitir desde la vereda de quienes sí creemos en la institucionalidad de los partidos políticos y de los proyectos políticos basados en un debate honesto, porque la ideología no es un debate deshonesto ni lejano de la ciudadanía, es profundamente honesto, porque nadie actúa desde los intereses únicamente finalmente que estamos todos y todas de acuerdo. Eso, los sentidos comunes es bien complejo de abordarlo, sino que debemos plantearlo desde los debates honestos, desde la política, sin miedos, pero sin creer que hay ideas que son inocuas y que nacen como desde el sentido común. Sí. Y ello, yo diría que es bien engañoso finalmente para las personas. No me queda más que agradecerles a Karen Medina, Bárbara Navarrete, quienes nos acompañaron en este panel de día miércoles. Un abrazo a ambas, gracias por estar acá con nosotros, y nos estaremos reencontrando en futuros paneles para seguir discutiendo la actualidad. Que estén muy bien, chao. Chao, Bárbara. Chao.